Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, esta semana me toca compartir la palabra del grupo de vida, así que bueno, la verdad que es hermoso poder tener el privilegio de poder eh, hablar de parte de papá. Así que bueno, quiero antes de empezar poder orar y empezamos. Papá que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos regalaste. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, papá, por darme el privilegio de poder compartir esta enseñanza. Te pido, papá, que seas vos a través de mí, que vos hables, que esta palabra que va a ser sembrada en cada corazón de cada mujer que lo escuche, pueda, Señor, traer mucho fruto. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual vos la estás enviando. Padre, predisponemos nuestro corazón para que vos nos enseñes, para que vos nos puedas dar alguna directiva y que la podamos poner en práctica. Dejamos este tiempo en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de esta semana se llama Quiten al malvado de entre ustedes. Las animo, primeramente antes de empezar, las animo a poder hacer su altar familiar. Esta semana nos toca leer Primera de Corintios capítulo 5. Así que bueno, animarlas a que lo puedan leer. La lectura está en Primera de Corintios 5 del 9 al 13 y dice: Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde cultos a ídolo, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Bueno, la introducción nos dice que así como periódicamente necesitamos hacernos un chequeo médico para cuidar nuestra salud y prevenir algunas enfermedades, también debemos hacernos un chequeo espiritual para cuidar nuestra alma. Debemos velar unos por otros, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Lo que hace uno, sea bueno o sea malo, nos afecta en general. En este capítulo vamos a leer el consejo del apóstol Pablo y que supone aplicar medidas disciplinarias estrictas cuando miembros de la iglesia persisten en el pecado y no prestan atención a los consejos que se le ofrecen para remediar el mal. Bueno, acá yo les compartí a las chicas justo en el macro grupo que tuvimos hoy, de que yo por lo que leí en esta introducción es poder cuidar nuestra alma. Cuán importante es poder cuidar nuestra alma. Nosotros cuando recién iniciamos este caminar en los caminos de papá, vamos conociendo. Y acá nos da este consejo el apóstol Pablo, lo importante de cuidar el alma, ¿no? Así como uno se hace un chequeo periódicamente, yo les decía a las chicas que por ahí
yo por lo menos no soy de ir todos los años a hacerme un chequeo, pero lo podemos ver por ahí en una criatura, un bebé recién nacido. Todos los meses sabemos que tenemos que ir a controlar su peso, a controlar si está todo bien, si hay que prevenir algo, ¿no? Por eso es tan importante constantemente, espiritualmente, hacerse un chequeo, ¿no? Espiritualmente es importante cuidar el alma, ¿no? Y después les quiero leer un poquito de lo que era la iglesia de Corinto en ese momento, cómo era el panorama en ese momento, en qué situación se encontraba esta iglesia, ¿no? Y dice que la iglesia de Corinto crecía y se desarrollaba en un lugar de mucho comercio, y sus costas arribaban barcos mercantiles. Dice lo que generaba que gran cantidad de personas los visitaran temporalmente. O sea, constantemente había visitas en ese lugar, ¿no? Dice, los que llegaban aprovechaban la visita a la ciudad para ofrecerle culto a una de las diosas del lugar llamada Afrodita, Venus, ¿no? En paréntesis dice, culto que se le hacía teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas. La vida fuera de la iglesia de Corinto era de mucho pecado, y esto mismo quería ingresar a la congregación. O sea, ustedes imagínense cómo estaba afuera, ¿no?, de Corinto, y cómo quería esto afectar dentro de la iglesia de Corinto. Dice, quería ingresar, y dice, el orgullo y la soberbia no les permitía ver a los hermanos la gravedad de la situación, ¿no? Después dice que la Biblia también dice que alguien de la congregación estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo los confronta. Y ahí en 1 Corintios 5, 1 y 2 dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Acá Pablo los exhorta, hace un llamado al despertar del adormecimiento que el pecado genera. Dice que los hermanos de Corintio tendrían que haber reaccionado de forma diferente. Primero dice que deberían haber lamentado lo ocurrido, ¿no? Hay algo que ellos estaban detectando, pero como que no le estaban dando mucha importancia, ¿no? Y dice que segundo, ellos tendrían que haber expulsado al que cometió tal acción, ¿no? Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corintios parecían tomar el pecado a la ligera y no estaban preocupados acerca de esa conducta. O sea, es como que no pasó nada en ese lugar, no hay nada, y Pablo les llama la atención, ¿no? Dice que en una congregación donde el pecado abunda con el conocimiento de la iglesia, ésta se adormece. Cuán importante es detectar el pecado y no dejar que ese pecado empiece a adormecer el cuerpo. Yo les decía a las chicas eso, ¿no? Que nosotras, por eso es constantemente examinar nuestra alma, para que no nos adormezcamos, para que el pecado no lo tomemos o lo minimicemos, sino que le demos la importancia que necesita, ¿no? La importancia que Dios quiere que nosotros lo tomemos, ¿no? Dice que deja de manifestar la gloria de Dios, y eso es como una revelación para mí. Yo decía, bueno, esto, cuán importante es cuidar el alma, porque cuanto más cuido mi alma, el lugar donde yo estoy afecta, decía en la introducción, afecta al grupo, ¿no? Sea bueno, sea malo, mi decisión afecta. Por eso decía, cuán importante cuidar el alma, cuán importante es poder cuidar el alma para no adormecer, para que no nos dé lo mismo pecar o no pecar, ¿no?
cuán importante es que esto pueda ser una revelación para nosotras, que el pecado lo único que hace es adormecernos. Por eso es tan importante poder revernos todos los días, ponernos a cuentas con Dios. No dejemos que el pecado nos adormezca, no permitamos que el pecado sea como algo más, como que lo toleremos, sino que lo podamos enfrentar y resolver. Dice, bueno, de allí que el pecado no debe ser tolerado. Dice, el pecado debe ser tomado en serio y no livianamente. Es una cuestión de vida o muerte, de salvación o de condenación eterna, y por lo tanto no debería ser tolerado por ninguno de nosotros, y menos aún por la iglesia, ¿no? Así que bueno, ese es el consejo que Pablo les da a la iglesia de Corinto, ¿no? Así como hoy en día estamos pasando por muchas situaciones, hay un montonazo en la ciudad, cómo hoy está afectando el pecado, ¿no? Ustedes lo ven cómo esto va evolucionando. Así que bueno, acá Pablo, luego de enterarse de lo sucedido, reconoce que la esencia de su espíritu, que es el espíritu de Dios, está entre ellos para guiarle y para juzgar este tipo de comportamiento. Dice, porque para que la verdad sea revelada y la contaminación del pecado no se siga propagando en la mente y en los corazones de los que han creído. Por eso yo decía, cuán importante nosotras poder cuidar el alma, porque si nosotras nos cuidamos, estamos cuidando el grupo, ¿no? Y si nosotras cuidamos el grupo, entonces toda persona nueva que llegue a la casa de papá va a estar protegida, va a estar en un lindo ambiente, ¿no? Por eso cuán importante es la decisión que tomamos todos los días nosotras de poder cuidar el alma. Es algo que a mí me tocó mucho, esto, poder cuidar el alma. Y dice, aunque no estoy con ustedes, le dice Pablo a Corinto, en persona sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre, ¿no? En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Eso está en 1 Corintios 5, del 3 al 4. Y por último dice, quitar el pecado, ¿no? Ese es el consejo que Pablo le da a Corinto. Quitar el pecado de la congregación. En este caso sería quitar el pecado de nuestro grupo. Dice, quiten al malvado de entre ustedes. Claramente esta era la solución de Pablo al problema, sacar a este hombre no arrepentido. Eso es para que lo tengamos en claro, la diferencia. Yo siempre les doy el mismo ejemplo a mis chicas. Ya las que me conocen ya siempre saben que siempre doy el mismo ejemplo. Es muy distinto, yo decía, practicar el pecado que cometer pecado, ¿no? Porque pecar vamos a pecar siempre, de acá hasta que partamos, siempre vamos a estar pecando, constantemente, en un pensamiento, en una forma mala de hablar, una forma mala de pensar, no sé, en un arrebato, en un enojo, siempre vamos a estar pecando. Por eso es tan importante ponernos a cuenta con papá y pedirle perdón. Pero muy diferente es practicar el pecado. Y yo siempre lo comparo en esto, ¿no? Acá dice que no se arrepintió este hombre, o sea, fue reprendido, fue marcado, pero no se arrepintió este hombre y siguió en ese pecado. Por eso yo digo que es muy diferente el arrepentimiento que al remordimiento. Y siempre les doy el mismo ejemplo. Yo digo, una persona que es infiel, ¿no? Tiene remordimiento y le dice, bueno, papá, perdóname, sé que está mal, te prometo que voy a dejar esta relación y esto, aquello. Bueno, termina su oración y sigue escribiéndose con esa persona, se sigue viendo, se sigue frecuentando, o sea, no toma ninguna decisión. La decisión es seguir con esta persona. Eso solamente es remordimiento, sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Arrepentimiento es totalmente lo contrario. Es tomar una decisión, cortar relación, de eliminar, bloquear a esa persona, no relacionarte más, no frecuentarte más con esta persona. Ahí es un arrepentimiento genuino. Hubo un cambio.
¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Quitar el pecado no solamente es esto de reconocer que algo estamos haciendo mal, sino es arrepentirnos y cambiar. No solamente es tener un remordimiento. Así que espero que se entienda eso, que siempre es el ejemplo más claro que para que lo puedan entender. Así que dice que este hombre no hubo arrepentimiento, ¿no? Entonces, fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios, dice, sin embargo, los cristianos de Corintio no estaban haciendo esto. No es que no lo sacaron, lo seguían teniendo dentro de la congregación este hombre, ¿no? Sin embargo, dice, los cristianos lo seguían teniendo. Dice, recordemos que el entorno que mostraba la ciudad en la que predominaba, dice, la inmoralidad sexual es lo que predominaba en ese lugar, ¿no? Pocos valoraban la pureza sexual, pero no podían permitir que en la congregación sucediera esto. No podemos permitir, si bien pasan estas cosas, pero no podemos permitir que entre el pecado. Tenemos que nosotras esmerarnos y trabajar en eso para que haya esa pureza que Pablo aconseja a la iglesia de Corinto, ¿no? Dice, Pablo ha emitido un juicio, es algo que él vive en su propia vida, una vida rendida y consagrada a Dios, que camina en integridad y en santidad. Pablo tiene autoridad para denunciar el pecado, o sea, él tenía autoridad porque él llevaba una vida íntegra y en santidad, por eso él llamaba la atención a esta persona, ¿no? Dice que el hombre denunciado, aunque cristiano, estaba dado a los pecados de la carne y su pecado tiene una influencia peligrosa que afecta al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, cuán importante, por eso es tan importante, yo decía, de cuidar el alma, porque eso afecta al cuerpo. Mi decisión, todo lo que yo decida, sea bueno, sea malo, yo tengo que entender que afecta, no afecta solamente a mi vida, afecta a mi familia y afecta al grupo donde yo estoy. Por eso es tan importante trabajar todos los días, en examinarnos todos los días, pedirle a papá que él nos examine, que nos examine el corazón, que nos examine la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, que él sea el que nos examine. Queremos estar limpias, porque yo digo, cuanto más limpias estemos, más se va a manifestar el poder de Dios, la presencia de Dios. Y ahí es donde va a suceder milagros, señales y prodigios en nuestros grupos de vida. Ahí es donde Él se va a desatar con poder, porque ve que ese grupo hay santidad, hay integridad. Entonces, nada, yo decía, wow, si pudiéramos entender el beneficio de vivir en santidad y en integridad. Si yo decido siempre hacer lo bueno, siempre ser obediente o hacer lo correcto, yo le estoy permitiendo a Él que se desate su presencia en nuestro grupo, ¿no? Así que bueno, cuán importante, que dice acá también que toda la disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con una actitud de restauración. Eso siempre es súper importante, tener amor. Puedo exhortar en amor, pero nunca tomar el papel de juzgar, sino de poder exhortar en amor. Siempre tengo que llevar a la persona a la restauración, ¿no? Entonces, cuán importante en la forma en la cual nosotras queremos llamar la atención a alguien, siempre hacerlo en amor, ¿no? Dice, ellos deben ser sacados, dice, de la congregación hasta que se arrepientan, ¿no? Entregados a Satanás significa excluirlo, dice, de la comunión de los creyentes. Sin el apoyo espiritual de los creyentes quedaría solo con su pecado y quizá esté vacío, ¿no? Acá estamos hablando sobre esta persona que él estaba con la madrastra, así que para que ustedes lo tengan en cuenta de que estamos hablando de esta persona, que querían sacar, Pablo recomendaba esto, que lo sacaran de la congregación, así él se sintiera vacío, y ahí entraría como el hijo pródigo, se me viene esto de decir, reconocer, no, estoy haciendo mal, estoy haciendo esto, no, tengo que volver a casa, ¿no? Y dice que así, sin el apoyo, dice, espiritual de los creyentes, quedaría solo con su pecado y quizás este vacío lo llevaría al arrepentimiento, ¿no? O sea,
cuando nos llama la atención es eso, papá quiere llamarnos la atención, pero para que realmente podamos arrepentirnos. Yo creo que papá es tan bueno que él nunca va a hacer algo que nos lastime. Y como somos hijas, y él siempre constantemente nos va a estar llamando la atención, porque somos sus hijas y él quiere lo mejor para nosotras, ¿no? Dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien lo haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¡Wow! Tenemos que ser eso, los que restauramos esas relaciones, acercar al que se fue, acercarlo, ¿no? Y por último, y para terminar, dice: si el Espíritu Santo nos ha recordado y convencido de algún pecado que hemos cometido, este es un buen momento para lograr nuestra liberación por medio de la sinceridad y la verdad. Hoy me encantó en el grupo porque todas fueron sinceras, todas abrieron su corazón, todas dijeron en la parte o en el área que necesitaban confesar, ¿no? La confesión nos hace libre. Cuando abrimos nuestra boca, cuando realmente somos sinceras delante de la presencia de papá, ahí nos liberamos, ¿no? Y saber que no estamos para juzgarnos, sino que estamos para poder escucharnos, para poder ayudarnos. Si sabemos que otra persona la está pasando o está haciendo algo incorrecto, orar para que esa persona pueda tener ese arrepentimiento, ¿no? No solamente remordimiento, arrepentimiento. Así que animarnos a poder clamar en este tiempo por arrepentimiento de todo corazón, que las personas se vuelvan de todo corazón hacia papá. Y dice en Primera de Juan 1:9, dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que dice: si confesamos nuestros pecados, ahí vamos a ser perdonados, dice, y nos va a limpiar de toda maldad. Por eso es esto, ser sinceros, hablarles. Si el Espíritu Santo nos está marcando algo, no le hagamos oído sordo, para que cada día podamos ser más sensibles a la voz. Cuando escuchamos su voz y Él nos está marcando algo, rindamos nuestra vida, rindamos nuestro corazón, para que cada día seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, que cada día crezca más el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ve que nuestro corazón se va rindiendo, ¿no? Así que bueno, debemos mantener distancia con las personas que dicen ser cristianas, pero son tolerantes con pecados explícitamente prohibidos en la Biblia. Nuestro Señor no quiere que ninguno se pierda, pero Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepienten y vuelvan a Él antes que sea tarde. Así que bueno, esta es la palabra de esta semana. Cuidar el alma, se me viene eso, algo muy patente, cuidar el alma, que mis decisiones no solamente afectan a mi vida, a mi familia, sino que afecta a mi grupo de vida. Cuanto más traigo santidad a mi corazón, a mi vida, más voy a hacer que la presencia de Dios se manifieste. Yo quiero ver esas señales, sanidades, prodigios, respuestas inesperadas. Yo quiero que se suelte lo sobrenatural en mi grupo de vida. Así que anhelo que esta palabra sea para seguir trabajando en nuestra alma, que realmente vivamos el arrepentimiento, no vivamos de remordimiento, sino arrepentimiento, que cambiemos lo que tengamos que cambiar y dejemos en la presencia de papá lo que tengamos que dejar. Así que bueno, bendigo sus vidas, bendigo este tiempo y bueno, cierro con una oración y las despido.
Papá que estás en el cielo, te doy muchas gracias por tu palabra que hoy fue sembrada en cada corazón. Aún cada mujer que escuche, Señor, esta palabra, te pido para que vos trabajes en cada corazón. Trabaja en nuestra alma, papá. Necesitamos que vos trabajes en nuestra alma. Queremos ser hijas realmente con un corazón rendido delante de tu presencia. Tener un corazón íntegro y en santidad. Limpia nuestro corazón, papá. Te necesitamos cada día más. Necesitamos de tu pureza. Necesitamos, Señor, tener un corazón arrepentido. Que realmente, Señor, vos estés contento con cada decisión que tomemos de acá en adelante. Y que cada decisión nos acerque más a vos, para que la presencia de Dios se manifieste sobre nuestros grupos de vida. Padre, consagramos, Señor, esta palabra para que vos te glorifiques en cada mujer, para que haya revelación del cielo y tu palabra, Señor, sea la que transforme la vida de cada mujer, Señor. Las bendigo con toda bendición del cielo y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, chicas, las bendigo. Veo que está conectada Sabri, Adri y Sin. No puedo ver comentarios, no sé por qué, pero las bendigo y nada. Hasta la próxima. Nos vemos.